Este dice, nuestro encuentro semanal para escucharnos mejor. Hace un tiempo, en un medio de transporte en el que no quedaban asientos, alguien dijo: "No tengo que darle mi asiento a una persona mayor. Pagué mi boleto. No hay ley que diga que tengo que dar mi asiento". Si tomamos el reverso del discurso, podríamos entender que la persona daría su asiento si hubiese una ley en la que se registrara el precepto. Tal vez debería haber más leyes, pensé. Una ley que sancionara el no acompañamiento a una persona no vidente que intenta cruzar la calle, por ejemplo. Pensando en ello, llamó mi atención lo difícil que resulta encontrar ejemplos de situaciones sociales para las que no existen leyes que regulen el comportamiento, ejemplos en los que la vida transcurre sobre un código, llamémosle moral. El ser humano está dotado de libre albedrío y puede elegir entre el bien y el mal. Si solo puede actuar bien o solo puede actuar mal, no será más que una naranja mecánica. Anthony Burgess narra el derrotero de un joven criminal que, detenido por las fuerzas del orden, es sujeto a un novedoso tratamiento de cambio conductual que busca hacer de él un ciudadano funcional a la ley. El joven deja de ser un criminal cuando el tratamiento le induce un sentimiento de rechazo en respuesta al crimen y a la violencia. El éxito del tratamiento sube el telón al despliegue de una trama en la que las relaciones de poder se tejen entre aparatos punitivos del Estado y sus detractores, entre no libertarios que defienden libertades y reaccionarios que innovan en formas de represión. Al final, el joven sujeto al tratamiento termina siendo el experimento de una sociedad que en su conjunto es una madeja en la que se juegan el poder y la explotación humana. Es de creer que el autor de la obra, publicada en 1962, no tuviera idea de los avances tecnológicos que nos llevan a hablar en nuestros días, por ejemplo, de otra inteligencia, una artificial. Lo cierto es que su obra anticipa un mundo en el que lo humano no es más que algo a descifrar y manipular en el juego de una enorme maquinaria de relaciones de poder, un artificio que en su propia complejidad sostiene el argumento que justifica la deshumanización. Ciencias del ser, de estar y tener. Ser, estar y tener podrían titular las columnas en las que fueran clasificadas varias de las principales aflicciones de nuestra época. Las particularidades que adquieren dichos verbos en alguna medida encuentran su razón en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cuando en la antigua Grecia se narraba el castigo que los dioses le propiciaron a Tántalo, se pensaba sobre el origen de ese padecimiento humano que surge del desencuentro entre aquello que puede idear nuestra mente y aquello con lo que efectivamente podemos contactar en un mundo, llamémosle real. ¿Por qué el padecimiento? ¿Es un castigo? El castigo a Tántalo fue la sed y el hambre, viviendo una eterna paradoja en la que aquello que podía saciar su sed y su hambre se encontraba al alcance de su mano, pero no podía ser alcanzado por él. Hoy se puede poseer en la virtualidad y no poseer en la realidad. Tener sed y hambre de algo que está al alcance de la mano en una pantalla y resulta imposible por fuera de ella. Pero la paradoja, el desencuentro con eso que es parte de nuestros días, no parece suscitar la pregunta humana: ¿por qué? Es el cuerpo, que en ocasiones intenta hablar manifestando su desaprobación por medio del síntoma, pero también hay una tecnología que ayuda a silenciarlo. Falta la frustración y el dolor como lo sufre Tántalo, haciéndolo pregunta en nosotros: ¿por qué? La falta de pregunta deja en evidencia algo que ha llegado con las nuevas tecnologías: la respuesta anticipada a cualquier cuestionamiento posible, una verdad total. Para Foucault no había una verdad, sino discursos determinados históricamente que producen, construyen verdad y trazan los límites históricos de lo pensable. Lacan marcaba una distinción entre saber y verdad. El saber no puede ser total, la verdad sí. La verdad, que es el discurso de la ciencia, es el discurso del poder. Un discurso que se presenta como pleno, impersonal y absoluto. Un supuesto saber total. El de Tántalo es un dolor que busca sentido, que traza los límites de la verdad haciéndola saber. La frustración y el dolor por el desencuentro que propician las formas de ser, estar y tener de las nuevas virtualidades no inducen al pensamiento sobre lo humano. Hay que adaptarse a las nuevas formas, a las nuevas tecnologías. Las técnicas de poder y control humano en sociedades contemporáneas, nos dice Hahn, se ocupan de que el individuo actúe de tal modo que reproduzca por sí mismo el entramado de dominación que es interpretado como libertad. Así,
Estas no se apoderan de forma manifiesta del individuo, como con el joven que sufre una intervención directa que altera su comportamiento en la naranja mecánica. No se preguntan por la causa y razón de tormentos, como los sufridos por Tántalo, porque la paradoja del encuentro con lo que no está es la forma indiscutible, excluyente, de ser, de estar y tener en nuestros tiempos. No admite la sublevación a la ley en favor del gesto humanista, cuando la ley favorece la desidia. Volvemos a encontrarnos en una semana. Este dice, el podcast de este periódico valdense de las iglesias del este del Uruguay.